Vamos con el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, maestro en políticas públicas, catedrático de la Escuela de Derecho y Gobierno en Pacífico Universidad. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, David. Muy bien, muchísimas gracias. Pues hoy, dándole seguimiento a cómo van las campañas por la presidencia de los Estados Unidos, hablaremos de, como dice la rolita, del voto latino. Ándale, el voto latino, David. Súper importante la relación de los latinos, que es la comunidad, es la minoría que más crecimiento continúa teniendo y que representará en unos años, pues, después de los norteamericanos anglosajones, así por así decirlos, o non-white o white, como dicen ellos, se segmentan, será la población electoral más grande de aquel país, ¿no? Y traigo a colación este dato, David, y lo estuvimos platicando porque es importante conocer y no asumir cómo piensa el voto latino y qué tanto apoya lo que uno pensaría a lo mejor que se quedó en la década de los 90, ¿no? Con la propuesta 187, que no es lo mismo 1995 a 2024, ¿no? Claro. Y la evolución que ha tenido el electorado latino es sorprendente. Bueno, no es sorprendente para quienes no se dedican a la política, pero sí es sorprendente porque ha habido un viraje hacia el partido republicano en las últimas dos décadas, ¿no? Es decir, si yo te dijera que Hillary Clinton ganó con el 75% del voto latino, pues tú me dirías, oye Gonzalo, pues más o menos, ¿no? 2/3 partes. David, actualmente en las mediciones, incluso la de ayer del New York Times, Siena, Kamala Harris trae una preferencia de un 52%, 54% contra un 40% de Donald Trump, es decir, la mitad. Pasar en 10 años de 2/3 partes a la mitad, David. Es un número, no, si soy demócrata, pues alarmante, pero interesante analizarlo de cómo nosotros como mexicanos, tijuanenses, fronterizos, asumimos y vemos la preferencia del latino en Estados Unidos y con la evolución de los años, cómo ellos están cambiando esa preferencia, y creo que para muchos es sorprendente el dato, ¿no?, que te estoy dando de pasar de 2/3 partes a la mitad en un ciclo de 2 elecciones de 10 años, ¿no? Claro, y es súper interesante porque con el discurso de Donald Trump muchos pensaríamos, pues claro, pues todos los latinos van a estar en contra de él, y no. Yo, por ejemplo, te puedo decir, Gonzalo, que yo tengo familia en Estados Unidos que vota y que es trumpista, y son personas latinas de origen mexicano que en su momento, hace décadas, incluso, Gonzalo, y esto es bien interesante, y no los quiero exhibir, pero creo que es muy buen ejemplo, pero en su momento, hace 30, 40, 50 años, conforme fueron llegando todos ellos allá, llegaron de manera indocumentada. O sea, eso a mí me parece sumamente interesante. Uno pensaría, David, que el electorado que tú comentas transmitiría ese cariño, esa empatía por las personas que actualmente están cruzando de manera ilegal o sin documentos a Estados Unidos, y que bueno, la semana pasada lo platicábamos acá, cómo es que este decreto que renueva el presidente Biden, que lo emitieron en junio y lo renovó el 1 de octubre, para continuar frenando un poco las visas humanitarias y que hubiera un tercer país, es decir, que no tengas que solicitar la visa humanitaria esperando en Estados Unidos. Eso que ha hecho, pues que la gente ya no venga, estás inhibiendo un poco el tema de la migración, ¿no? O sea, se ha visto que ha decrecido. Es evidente que tenían que atacar, por así decirlo, perdón la palabra, tenían que atender este problema el presidente y su vicepresidenta, porque está en la mente de los norteamericanos después del tema económico, David, y ambos temas al voto latino le importa. Es decir, esta creencia de que los venezolanos, por ejemplo, dicen, oye, pues es que los venezolanos le vinieron a poner en la torre a la migración porque se han venido
en la última década son los que más han migrado a Estados Unidos y vienen de que si son, ya sabes, las que nos ponen asesinos, violadores y vendedores de drogas. Y yo te diría, David, la inversa. ¿Qué ha hecho Estados Unidos los últimos 10 años? Pues imponerles tarifas, castigos, aranceles, embargos a Venezuela, los ahorcas y la gente tiene que comer, David, y pues desgraciadamente se han tenido que venir a vivir ¿a dónde? Al país de los sueños. Entonces, esta migración también, no le estoy echando la culpa a Estados Unidos, pero es por no atender las causas, y una de las causas es pues que Estados Unidos ha ahorcado a estos países y los ha hecho, desgraciadamente, que no opten por otra también, más que venirse al vecino país, ¿no? Y volviendo al voto latino, David, porque sí es bien importante, porque hoy amanece Donald Trump más fuerte que nunca como favorito para ganar la presidencia de Estados Unidos, David, no en preferencias electorales, pero el colegio electoral cada día se le consolida más, porque el estado de Pensilvania está completamente en un empate, y cualquier encuestador te podría decir que los empates favorecen a Donald Trump por el voto oculto que trae, ¿verdad? Veto a saber qué pase los próximos 30 días, pero hoy ganaría la presidencia Donald Trump por el colegio electoral, eso hay que decirlo. ¿Y qué es lo que le molesta al voto latino, ese 40% que vota por Trump, o qué es lo que le aflige, David? Lo que hemos venido diciendo acá, el precio alto de la gasolina, el precio alto de su canasta básica o de su supermercado, el precio alto del alquiler, renta, hipoteca. Esos son los problemas. Un latino integrado, ya no con el problema de su documentación indebida o su ilegal estancia, sino ya una persona integrada con documentos o legalmente reconocida, con obligaciones, que contribuye con sus impuestos y que también, David, le exige a sus gobernantes, y aquí es la parte clave, no es que se les haya olvidado, no es que no quieran a las personas que migran, pero les importa más cuidar su entorno, su comunidad, sus impuestos, sus salarios, ¿no? Entonces, no los culpo, más bien dicho, es una situación de las circunstancias. Yo diría, David, qué bueno que eso es un ciudadano crítico que cumple con sus obligaciones y que le exige al gobierno, ¿no? Yo veo que en eso se está transformando el voto latino. O sea, regresamos a que de alguna manera la comunidad latina, el voto latino, se suma a esta preocupación de su economía y al famoso dicho que ya hemos platicado en otras ocasiones, citando, no me recuerdo qué teórico, it's the economy, stupid. Exacto, David. O sea, podríamos también hablar del tema de los derechos reproductivos en las mujeres y que gran parte de la población, de ciertos segmentos de la población, está sumamente motivada a votar por Kamala Harris porque la identifican a ella plenamente con la causa de los derechos reproductivos de las mujeres, y me parece que les va a ayudar a los demócratas mucho en votación. Pero, David, hay que reconocerlo, el tema número uno sigue siendo la economía. La encuesta del New York Times, David, también revela algo importante. Por primera vez, David, desde que se miden Donald Trump y Kamala Harris, la mayoría de los norteamericanos, por 3 puntos, considera que el candidato que representa un cambio en el gobierno es Kamala Harris. Entonces creo que Kamala ha estado haciendo su chamba, ha estado convenciendo a los ciudadanos que no es lo mismo. La vimos ayer cómo atacó todos los medios masivos de comunicación, sobre todo los que tienen el impacto en esos estados swing states, sobre todo el estado de Pensilvania, la zona, atacó por unos programas que son altamente vistos en la zona noreste de Estados Unidos. Y sí, David, sí hay una preocupación grande de que Donald Trump pueda con el colegio electoral ganar la elección. Vimos ayer cómo ella siguió mandándose un mensaje, ha sido de manera muy responsable el expresidente Donald Trump, las mentiras que ha dicho en el tema tanto del huracán Elena como ahorita del huracán Milton, y creo que aquí se está exhibiendo un poco la calidad de cada uno de estos candidatos, pero aún así, David, el tema de temas sigue siendo cómo me vas a mejorar la economía. Oye, y bueno, ya veremos después qué pasa con lo del huracán que todavía está por pegar en la Florida, pero a ver, aquí hay algo que me hace ruido. Nos guste o no, estemos de acuerdo, no, la comunidad latina yo la percibo, y no sé si me equivoque, Gonzalo, pues yo la percibo más bien conservadora, más bien tradicionalista, o sea, y eso pues a mí me hace pensar que estaría más apegada a los principios de los discursos de los republicanos que de los demócratas. Sí, claro,
si el candidato no fuera un criminal convicto y todo lo que me quieras tú decir. El tema de por qué el Partido Republicano va a perder, en mi opinión, va a perder la elección presidencial y no van a poder controlar ni el Senado ni la Cámara Baja, serán márgenes sumamente pequeños, David, pero el motivo por el que el Partido Republicano no podrá tener un triunfo contundente en las urnas, vamos a decirlo así, es por su candidato a la presidencia. Hay muchos republicanos que están en este momento levantándole el brazo a Kamala Harris y dicen country before party, es decir, el país está por encima de mi identidad política. Por esta ocasión soy republicano, pero por esta ocasión voy con Kamala. Entonces, creo que ese efecto, David, ahí tienes la respuesta, sí son conservadores, pero el Partido Republicano no está en la agenda conservadora, está ahorita en la agenda incendiaria de dividir, misógina, racista, David, hay que decirlo, el emblema de Make America Great Again. ¿A qué América se refiere Donald Trump? Al país donde eran segregados los afroamericanos, eran segregadas las mujeres. ¿A qué país se refiere Donald Trump regresar, David? Hay que prestar mucha atención. Sí, los latinos son conservadores, estamos de acuerdo, pero yo creo que sí se acuerdan, por eso todavía la mayoría está con los demócratas. Aquí el tema creo que es más que se han integrado una vida económica y ven lo que inmediatamente les perjudica, que es su bolsillo, ¿no? Por eso creo que ahorita están así las mediciones. Oye, y para cerrar con el tema del voto latino, ¿hacia dónde crees que se vaya a inclinar el voto latino más? Al final, en un contexto complejo, multifactorial y tan distinto, porque no es lo mismo el latino de California que el latino de Nueva York o que el latino de la Florida o de los estados Switch, etcétera. No, clave. Pero ¿hacia dónde crees que en términos generales se va a inclinar el voto latino en esta elección? Mira, Kamala Harris ahora está arriba en el estado de Nevada, que digo, qué bueno, pero es gracias al voto latino, ¿no? En Arizona, pues no está arriba Kamala Harris, podría estar mejor, ganó Joe Biden por un punto Arizona gracias al voto latino. Entonces ahí estás viendo el impacto. El estado de Texas está muy reñido, donde Ted Cruz podría perder la elección, un estado sumamente republicano, una elección de Senado sumamente reñida contra un candidato, Colin Allred, que es afrodescendiente. Pero ahí también que hay mucha población latina. Entonces, David, ahí está la respuesta. Sí se puede, se impactará. Seguramente andará Kamala Harris ganando el voto latino por unos 15 puntos. Pero hay que decirlo, Hillary lo ganó, el presidente Biden lo ganó por 35 puntos y Hillary lo ganó por 50 puntos. Pero hará falta y se notará el voto latino en el Partido Demócrata, sin lugar a dudas, en este ciclo electoral. Y bueno, de acá del público alguien nos dice en el WhatsApp, y no se les olvide, David, que tampoco es lo mismo el voto del mexicoamericano que el voto del cubano, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, sí. Son circunstancias muy distintas, ideas muy distintas. Gonzalo, ¿algo para cerrar o algo para agregar antes de despedirnos? No, pues van a estar buenos los catorrazos, están muy buenos, esperar que no pase a mayores el huracán Milton, eso acaparará la agenda de la próxima semana en Estados Unidos y esperemos que no haya vidas que lamentar. Creo que eso es lo que más quisiéramos estar oyendo en los comentarios de la próxima semana y no los descalificativos y las mentiras, sobre todo a Donald Trump, que ahí es donde te digo, David, que desgraciadamente se da cuenta uno de la calidad de los liderazgos o cómo se ejerce un liderazgo negativo, ¿no? Y esperemos que no impacte ni el huracán, ni el fenómeno natural, ni el fenómeno político de las mentiras de Donald Trump en los Estados Unidos. Sí, que eso que ha estado diciendo de FEMA creo que afecta a todos y hay que acotarlo, pero sin duda. Gracias, Gonzalo, que tengas un excelente miércoles. Buenos días. Hasta luego, David. Gracias. Es el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, maestro en políticas públicas, catedrático de la Escuela de Derecho y Gobierno en Pacífico Universidad.